El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educacion@catuin.com o entra en catuin.com/educación y solicita tu kit. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf, el responsable de la web de FacMac. Manel Ribes está como siempre por aquí dirigiendo la batuta, aunque yo solo muevo la boca, en realidad es él el que habla. Y hoy, bueno, tenemos a un habitual, a ver que como en los programas de televisión más vistos de cada día, a ver que acabar haciendo aquí también una tarjeta VIP o algo de platino para los que vienen muchas veces al Recurso, porque volvemos a tener hoy aquí a Víctor Salgado, el abogado laureadísimo, su excelencia, su incandescencia, habría que decir, que va fulgurante por los premios, recogiendo a derecha y a izquierda. Pero afortunadamente, ya antes de que apaguéis, os digo que hoy no viene a hablar, por lo menos a priori, de leyes, de adhesiones a tratados, ni a cosas en las que nos jugamos todos la privacidad, sino que vamos a hablar de cosas un poquito más cercanas a nuestros mundos reales, como son nada más y nada menos que los deepfakes, las fake news, la inteligencia artificial, las redes sociales y los menores. Así que de todo eso vamos a hablar. Está aquí Manel, está aquí Víctor, démosles un fuerte aplauso. Hola Manel, hola Víctor, bienvenidos a El Recurso. ¿Qué tal estáis? Y ahora hay multitud. En el rincón de la izquierda, Manel, en el rincón de la derecha. Sí. Ding, 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 ding. Sí, Primer round. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Hoy, de verdad que sí, tengo el enormisísimo placer de traer a Víctor Salgado, que es nuestro abogado de cabecera. Yo personalmente le he preguntado algunas cosas porque siempre tengo muchas dudas y más dudas que tengo, pero es que me echaría fuera si le pregunto más cosas. No me extraña. ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manel? ¿Qué tal, Alf? Bueno, un placer de nuevo con vosotros y ya sabéis, yo encantado. Bueno, no sé por dónde empezar porque hay tantos temas y condensarlos en media hora no va a ser posible, pero me gustaría que en lo posible hablásemos de todos los cuatro palos. Siendo nosotros va a ser complicado, pero vamos a intentarlo, que no quede en ello. Los deepfake que salen ahora en las noticias, un montón, ¿necesitan una legislación especial solo por ser deepfakes? ¿O ya hay una legislación por ser menores? ¿O habría que hacer otra cosa? Vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es realmente el fenómeno que se está produciendo ahora mismo con las nuevas tecnologías, nuevísimas tecnologías en este caso, que se están destapando en los últimos tiempos, ¿no? Casi estamos viendo en tiempo real realmente, como bien estás comentando, la posibilidad de una manera muy sencilla, casi por cualquiera desde su casa, puede generar imágenes, puede generar audios que suplanten a personas con la voz de otras personas, hablando otros idiomas o no, e incluso imágenes, incluso vídeos de otras personas también, suplantando también a esas personas o haciendo que digan y hagan cosas que a priori esas personas no harían ni dirían nunca, ¿no? Esto que se ha convertido un poco en memes, en chascarrillos en las redes sociales en los últimos tiempos, pues como ver a Lola Flores hablando en inglés o cosas de este tipo que nos pueden hacer más o menos gracia, desgraciadamente no tienen tanta gracia cuando realmente nos asomamos a lo que tú estás comentando, estos deepfakes que pueden, desgraciadamente ya están afectando a muchas personas y el caso más sangrante lo hemos tenido recientemente en España, en el caso de Almendralejo, donde pues menores de edad han sido, han aparecido desnudadas, precisamente con esta tecnología, cuando ellas mismas jamás evidentemente se han desnudado y han hecho estos posados, precisamente por compañeros, por personas evidentemente de su entorno, gracias a la enorme facilidad y la enorme
enorme, vamos a decir así, cercanía de estas tecnologías que hace tiempo, bueno, pues estaría casi en manos de un estudio de Hollywood con muchos recursos y ahora mismo está en manos de cualquiera. ¿La ley tiene que cambiarse? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la ley ya ampara bueno, todos los derechos, evidentemente, que en este caso pueden verse afectados. No es necesario, por supuesto, en el caso de Almendralejo, que haya una nueva ley, porque evidentemente en este caso están perfectamente amparadas. Es un delito lo que se ha producido, es un delito incluso más allá de que las afecte evidentemente en su intimidad y que las afecte en su propia imagen. También se refiere evidentemente a pornografía infantil al tratarse de menores, y afortunadamente el tipo que tenemos, el tipo delictivo que tenemos en España en el Código Penal, que habla de pornografía infantil, no solo habla de cuando se captan imágenes de menores digamos, reales, sino también simulados, ¿no? Con lo cual en ese sentido también estaría cubierto. Eso no quiere decir que la ley, y particularmente la inteligencia artificial, que es al final de lo que vamos a hablar y de lo que se basa esta última tecnología, sobre todo la inteligencia artificial generativa, no tenga que tener su propia regulación, que en este caso Europa ya está avanzando en ella, y que evidentemente se pueda complementar también el resto de legislación para terminar de, bueno, limitar sobre todo el uso que se puede hacer y los desarrollos y la responsabilidad de las grandes empresas que evidentemente están, bueno, pues de alguna manera explotando estas tecnologías y dando acceso a cualquiera para que las use, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que se está regulando en estos momentos. Pero toda esta controversia viene por la posibilidad, como dices tú, súper sencilla de crear y suplantar a personas haciendo actos, en este caso además sexuales, o exhibiendo un cuerpo desnudo en personas que no lo habían hecho. Y bueno, ahí está el tema de la transmisión, no solo de la generación y de la emisión, sino del que lo recibe y lo vuelve a reenviar, ¿no? Que también entiendo que es delito igualmente. Lo recibes y lo reenvías, es también delito. Pero ese delito o esos delitos, al ser menores, son diferentes. Quiere decir, la creación por un menor y la transmisión sigue siendo igual delito para ese menor. Es delito. Vamos a ver, aquí hay que diferenciar entre qué edad tiene este menor, ¿no? Si el menor tiene menos de 14 años, es lo que llamamos inimputable, es decir, no se le puede acusar de un delito, porque evidentemente pues es un menor que lógicamente no tiene ningún tipo de responsabilidad penal a estos efectos. Si es mayor de 14 años y menor de 18, obviamente, es decir, no es mayor de edad, tiene una responsabilidad penal, pero evidentemente el castigo que va a tener, o sea, es un delito, lógicamente, pero el castigo nunca será prisión, nunca será una multa, nunca será algo con lo que castigaríamos a un adulto, ¿no? Aquí pues hablaríamos evidentemente de acciones correctivas, de bueno, pues ir a un reformatorio, por ejemplo, de internamientos básicamente correctivos, o otro tipo de medidas que se pueden adoptar, evidentemente, nunca evidentemente privativas, como estamos comentando, de libertad en una prisión, o evidentemente de dañinas como puede ser para un adulto, ¿no? Ya el mayor de edad, por supuesto, pues ya tiene toda la responsabilidad y todo el peso de la ley que puede recaer sobre él. Pero la inteligencia artificial está llegando a un punto donde ya se generan productos nuevos, ¿no? Con elementos que a lo mejor ni siquiera habían existido, ¿no? En tu opinión, diferenciando el tema de los deepfakes, donde se está apropiando la cara, en este caso lo que nos ha pasado aquí en España, que ha saltado toda la controversia con unas niñas menores de edad, pero estaba pasando ya con actrices famosas que están apareciendo en cuerpos desnudos, en situaciones que yo recuerdo ver una actriz famosa en internet, pues llorando, desconsolada, haciendo un podcast diciendo: me he sentido ultrajada con toda la razón del mundo. Y decir, verte ahí, que no eras tú, pero que te está viendo todo el mundo, pues ostras, a mí me parece tremendamente duro. ¿Y necesitaríamos una legislación, en tu opinión, sobre inteligencia artificial? ¿O ya hay una legislación suficiente para todos estos Vamos casos? a ver,
tenemos legislación suficiente para perseguir estos casos. Yo creo que ahora mismo están, y aunque sean mayores de edad, aunque como estemos comentando, actrices famosas o personas adultas, digamos, que hagan eso con ellas en este momento, obviamente no sería un delito de pornografía infantil, porque no estamos hablando de menores, pero sí se aplicaría el resto de delitos contra la intimidad, delitos contra la propia imagen, en fin, todo eso sería igualmente perseguible, ¿de acuerdo? Y en este momento, pues por supuesto, podría perseguirlo tanto por vía penal como en su caso también por vía civil. Eso no quiere decir, como digo, que todo debamos de mantenernos vigilantes. Es como, yo lo equiparo más o menos la inteligencia artificial a cuando surgió Internet. Probablemente sea una tecnología que va a tener un impacto similar al que tuvo Internet en su momento, ¿no? Y cuando surgió Internet, yo me acuerdo, mediados de los 90 sobre todo nos llegó, ¿no? En un uso masivo, mediados de los 90, pues era algo totalmente nuevo, que, no se sabía muy bien cuál iba a ser el impacto real que iba a tener sobre las personas, sobre las organizaciones, y más allá del famoso efecto 2000, ¿no? Y todo la burbuja tecnológica que se montó, que se generó un negocio que luego realmente .com explotó, también se vino abajo, las ¿no? .com famosas, el tiempo ha dado la razón de que ha sido una tecnología que ha puesto patas arriba al mundo en general, ¿no? O sea, Internet hoy en día, el mundo antes de Internet y el mundo después de Internet no tiene nada que ver. La ley, obviamente, la básica, no olvidemos que incluso hoy en día nuestras relaciones comerciales, por ejemplo, que podemos llevar a cabo, o incluso privadas a través de Internet, se siguen regulando por leyes que ya no son ni siquiera del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XIX. El Código Civil, el Código de Comercio, son normas del siglo XIX que siguen perfectamente en vigor en muchos de sus elementos, porque al final somos personas los que estamos haciendo cosas, ¿no? Y nos seguimos relacionando, sea por un nuevo medio o sea que no. Eso no significa que no se tuviera que aprobar legislación específica para Internet, y evidentemente hoy en día, y también todo el desarrollo de la privacidad, todo esto vino a causa del enorme potencial que tenía la red para, evidentemente, explotar masivamente nuestros datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos en la misma orilla, tenemos un nuevo océano por delante, en lo cual estamos viendo las primeras olas, y lo que tenemos que hacer es, primero, ver, lógicamente, sentirnos protegidos. Seguimos en la costa, tenemos una normativa ya que nos ampara y que podemos ya esgrimir en este momento, pero también tenemos que empezar a meternos en el agua y ver hasta dónde cubre, para ver qué vamos a necesitar a mayores, ¿no? Qué nueva normativa, que sin duda la vamos a necesitar. Ya, como digo, se está hablando ahora mismo de la primera ley de inteligencia artificial del mundo, probablemente, que es ahora mismo el nuevo reglamento de inteligencia artificial que se está tramitando en la Unión Europea y que esperemos esté aprobado. El texto principal este mismo año por parte dentro de la presidencia europea, pero que no entrará en aplicación, no entrará en vigor a efectos prácticos muy probablemente hasta el año 2025, ¿vale? Hasta entonces es mucho tiempo, y más en términos tecnológicos, ¿no? En todo este tiempo, obviamente, hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, que tenemos un marco legal de los más avanzados del mundo que evidentemente se aplica y que protege nuestros derechos en este nuevo entorno, y que evidentemente habrá muchas normas y que van a tener que ser adaptadas, que van a tener que ser amoldadas a la nueva realidad, y tendremos que ver hasta dónde llega el agujero de conejo, ¿no? A la madriguera, realmente cuál va a ser el impacto real sobre nuestra sociedad, y la ley tiene que ser muy contundente y esperemos que lo suficientemente ágil para reaccionar sobre lo peor que puede suponer esta tecnología, para aprovechar únicamente lo mejor, ¿no? Ya hay incluso algunas voces, y algunas, por cierto, que vienen de los desarrolladores de esta tecnología, que nos piden tratar la inteligencia artificial como la tecnología nuclear, ¿no? Evidentemente, o sea, si regulamos la energía atómica, pues nos piden que la regulemos también por el enorme riesgo que puede suponer para la humanidad y para el devenir de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí, hombre, yo intento no ser catastrofista tampoco a este respecto, pero sí debemos de mantenernos vigilantes y debemos de adoptar las medidas como sociedad, tanto éticas como posteriormente legales, por supuesto, para blindarnos y blindarnos mejor todavía ante este nuevo entorno, que es enormemente preocupante, muy, muy preocupante. Podríamos hablar de por qué es preocupante y oportuna a la vez, porque podríamos ver oportunidades enormes que se están abriendo, muy interesantes, pero curiosamente, como cualquier moneda, ¿no? Tiene su parte de cara y su parte de cruz, ¿no? Y nos dejamos llevar por lo fantástico o, wow,
o lo contrario, no queremos saber nada. Cualquiera de las dos opciones, maximalista o minimalista, no es la más adecuada. Y en ese océano, ¿cuál es exactamente el borde que tenemos que coger? Es lo más complicado, supongo. Pero como siempre, entiendo que la normativa va a venir detrás de todas las situaciones que se van a ir generando, que crearán polémica o situaciones que llevarán a tribunales y que tendrán que tomarse decisiones. Entiendo que muchas veces sucede así porque no hay nada escrito a priori, que es muy difícil de saber. Pero en cuanto a los menores, podríamos estar tranquilos en cuanto a, bueno, no os preocupéis, pueden venir todas estas cosas, que los menores están cubiertos, pero ¿y si son los menores los que generan el problema por ese tipo de herramientas? Sí que tendríamos que estar más vigilantes, que decir, habrá familias que dicen, ya, pero es que mi hijo tiene 16 años y tiene un móvil, que ahora mismo la inteligencia artificial llega hasta aplicaciones de móvil, porque muchos de estos deepfakes se han creado con una simple aplicación de móvil. ¿Qué situación se abre ahí para las familias? Pues otro desafío más. Realmente aquí hablamos de los nativos digitales siempre, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la gran falacia del concepto de nativo digital. Pensamos que los menores ya nacen aprendidos, cuando realmente no es cierto. Sí que tienen una mayor habilidad y capacidad de asunción de estas nuevas herramientas tecnológicas, pero la responsabilidad las tenemos los adultos y los profesionales para educar adecuadamente en el uso responsable de esas tecnologías, ¿no? Pero antes de educar y de formar al respecto y de advertir, tenemos que el desafío de mantenernos al día y de ser conscientes del potencial que tiene esta tecnología. Como tú bien has dicho, muy probablemente esta tecnología tenga, lo mismo que sería capaz de lo peor, es capaz de lo mejor. Es decir, se habla de que esta tecnología puede curar el cáncer, se habla de que esta tecnología puede ayudarnos a combatir el cambio climático, incluso acabar con el cambio climático. Y probablemente no exagera en cuanto a su potencial. Por tanto, nuestra responsabilidad es precisamente fomentar esa parte positiva de la tecnología y limitar y denostar, ojalá erradicar completamente el uso negativo que puede tener esta tecnología. Y por eso tenemos que mantenernos vigilantes, como bien dices, acompañar a nuestros menores en el uso de esta tecnología, enterarnos de qué es lo que hacen, de cómo realmente está influyendo en su vida, en su entorno, de qué actividades realizan, y ahí acompañarles en ese uso y darnos cuenta, lógicamente, de la enorme responsabilidad que tenemos y que evidentemente no podemos dejarla de lado, porque si no, es lo que siempre estamos diciendo, en vez de huérfanos digitales tenemos auténticos huérfanos digitales. Sí. Y en cuanto a las fake news, ya, porque fake news, que ya la gente, el otro día yo daba aquí con un amigo una charla en Vigo sobre inteligencia artificial y educación, las posibilidades de trabajar en el aula, las posibilidades que se nos abre por la inteligencia artificial, o las situaciones de aula que se nos abre porque planteamos algo que sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Esa parte humanista que a veces se nos olvida, ¿no? que es muy importante. Humanista y humana, que parece que hay que saber mucho de matemáticas e historia, y resulta que la empatía y la gratitud y la resiliencia no van a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Por desgracia es así, por desgracia y por suerte, ¿no? Pero las fake news... O sea, si tiramos para atrás, ya había fake news antes de la inteligencia artificial, que parece que se inventó ayer, ¿no? Es decir, con Trump nos hartamos de oír fake news y de, ya no digamos del COVID y las 5G y del chis que te ponen en el brazo y todas tonterías que hemos oído. Pero la inteligencia artificial ha subido el peldaño o varios peldaños de una sola tacada. ¿Sería necesario a lo mejor modificar alguna ley de transmisión de información? No sé si se llama así siquiera, pero lo digo, de noticias. Vamos a ver, lo que se está planteando ahora mismo en la Unión Europea en cuanto a la generación de noticias es la obligación de que cuando yo tengo un contenido generado por inteligencia artificial, obligatoriamente lo voy a tener que etiquetar como contenido generado por inteligencia artificial. Esto debería de venir de serie, es decir, cuando yo utilizo un programa de estos... Es tan básico, ya, ¿no? Efectivamente, ya debería de venir etiquetado, y ahí va a ir la normativa europea, a obligar a los propios desarrolladores a implementar dentro del código que a mí no me... O sea, si hay una imagen, que esa imagen esté claramente etiquetada como que es una imagen falsa, ¿no? Generada, y que realmente para nada ha sido un vídeo o cualquier tipo de contenido en este sentido, o un audio, una voz, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras eso no llega, evidentemente ahora mismo tenemos una obligación, tenemos un derecho fundamental, que es el de la libertad de información, que todos estamos de acuerdo en que
es lo que construye, uno de los derechos fundamentales que construye nuestra democracia, la libertad de expresión y la libertad de información, pero no olvidemos que la libertad de información tiene un límite en su propio reconocimiento. Es decir, si nos vamos a la Constitución española, el artículo 20 nos dice que cualquiera tendrá derecho a emitir y recibir información, pero no cualquier información, sino información veraz. Es decir, el derecho solo se aplica... Espera. Está reventando la cabeza. Con todas las noticias que estamos leyendo en los medios de comunicación, que parece que la misma manifestación ha ido 5 o ha ido 200 millones, o lo que ha sacado son 30 millones o debemos 30 millones, la misma información me está diciendo que uno de los dos medios de comunicación está mintiendo. Exactamente. Y lo más importante, que no estaría amparado por la libertad de información en ese caso. O sea, a mí me ampara la libertad de información siempre y cuando yo dé información verídica, veraz, real. Cuando yo doy información falsa, no estoy protegido por la libertad de información. Entonces, ¿cómo es posible que no esté saliendo a lotes de decenas sentencias judiciales o por lo menos denuncias de la cantidad de noticias que salen que dices, o sea, no puede, o sea, tú lees la misma noticia en dos medios y no tiene nada que ver. Uno de los dos no estaba allí. Entonces, ¿cómo es posible que esto no cante? Espera, que tienes el micro cerrado, Alfonso. Di, ¿lo tienes abierto o no? Sí. A ver, sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que hacen es utilizar una fuente. Entonces ya no lo dice el medio, sino que lo dice la empresa de estudios no sé cuántos, que es la que calcula que han ido 5 millones de personas, y la empresa de estudios perenganos dice que han ido 5. Pero ya no lo dice el medio, lo dice Zutanito, que casualmente es una empresa satélite del medio, pero ya no lo dice el medio. Entonces, ¿funciona así, Víctor? Bueno, sí, es una vía de exención de responsabilidad en ese sentido. O sea, desde luego, si se detecta, lógicamente, que un medio ha mentido conscientemente, ahí hay una responsabilidad, evidentemente, y cualquiera podría exigirla. Por lo menos, lo que podríamos decir es que no estaría amparado en ese caso por la libertad de información. El primer límite de la libertad de información es la veracidad, ¿de acuerdo? Cosa que no sucede lo mismo con la libertad de expresión, que es su prima hermana. Generalmente, digamos, las confundimos, la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión protege la opinión, es decir, el derecho de que cualquier persona puede difundir libremente sus ideas, sus opiniones, sin que nadie le coarte al respecto. Y ahí sí que no se le puede hacer la prueba de algodón, no hay una opinión falsa. ¿De acuerdo? Una información sí se le puede hacer la prueba de algodón y sí se puede ser, es falsa. Una opinión no. Una opinión puede ser mayoritaria, minoritaria, criticable o no, en fin. Pero bueno, también tiene límites, ¿no? En el momento que a lo mejor por supuesto, todo tiene límites. Hacia el odio, no sé, la emisión de mensajes de odio, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la opinión tiene el límite en el resto de derechos fundamentales. Es decir, yo puedo opinar de quien quiera, pero cuando tenemos el primer límite, que es el derecho al honor de las personas. Yo puedo opinar lo que sea de alguien siempre que yo no esté atacando el derecho al honor. Esto que, bueno, suena muy decimonónico, esto de derecho al honor, parece que ya nos batimos en duelo y estas cosas, pero hoy en día es lo que conocemos por la reputación o la dignidad. Es que ¿no? me estoy acordando ahora mismo de una secuencia que vi en la red de un político, no voy a decir quién, que alguien hacía la pregunta y él hacía oídos sordos y entonces de repente dice, por favor, preguntas de periodistas, y el otro dijo, oye, me estás faltando al respeto, ¿no? Sería una falta al derecho, ¿no? Estás diciendo, no es periodista. Sí. O sea, lógicamente estás afectando su dignidad personal, su dignidad profesional en este caso, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de descalificaciones graves, cuando hablamos ya de insultos, por ejemplo, o de calumnias, acusar a alguien de un delito sabiendo que no lo ha producido, eso ya es un delito, ¿eh? Eso se puede perseguir por vía penal incluso. Tiene que ser denunciado, evidentemente, por el agraviado, pero hay algunos que no harían otra cosa, evidentemente, que por los insultos que reciben en redes sociales, pero evidentemente es algo que es un delito y es perseguible, ¿no? Pero ya digo, hay que diferenciar bien, y ninguno de estos, por supuesto, ninguno de los derechos humanos, ninguno de los derechos fundamentales tiene límites en nuestra Constitución. El único que no tendría límites, afortunadamente de momento al menos, es el derecho a la vida, ¿no? Nadie puede ser privado en nuestra sociedad. En otros países sí, que hay pena de muerte, etcétera. En nuestro país nadie puede ser privado, ni nadie puede ser evidentemente limitado en cuanto a la vida. El resto, todos tienen límites.
Y vamos con la tercera pata, que no es menos polémica, sino más. Y mira que la inteligencia artificial ya está dando polémica. Empiezo diciendo yo que tenemos un problema de semántica en este país. Y acabamos englobando cosas que quizás habría que trocear y nombrar específicamente. Lo digo por el problema de las pantallas, ¿no? Últimamente muchos medios, incluso medios de gran tirada, se abre Son el medios término que estarían sujetos a transmitir información veraz. Bueno, pero el que habla en este caso no era el medio, era una persona concreta que emite un juicio de valor y dice que los móviles, las pantallas, en general, pues hacen daño. Entonces es una opinión, más o menos fundada, pero es su opinión, ¿no? Incluso a los médicos dicen que es su opinión médica, su criterio. Y bueno, es defendible que tengas un criterio. Lo que cuestiono es si realmente el término a utilizar es las pantallas o los móviles o un aspecto concreto que se llaman redes sociales, señoras y señores. Los que crean problemas son las redes sociales. Porque como dije el otro día, el Word no es adictivo. Hacer películas con el iPad no es adictivo, no genera adicción, pero sí que está comprobado que la utilización de redes sociales, el impacto que tiene sobre la parte emocional, sobre la autoestima de las personas, sobre todo las personas que están desarrollándose desde jovencitas, sí que las redes sociales generan un impacto muy grande. Mi pregunta es, ¿los menores deberían tener acceso a la red social? Porque claro, hablas de 14 años, que no es imputable, pero hay esa zona gris de 14 y 18 que tampoco son adultos y se está viendo que neurológicamente tampoco está acabado de formar el cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, hay que recordar que nuestra normativa, precisamente, curiosamente, marca ese límite en 14 años a la hora de que un menor pueda decidir por sí mismo sobre el tratamiento de sus datos, ¿no? Por tanto, legalmente en España, un menor puede darse de alta en una red social y, por tanto, transmitir sus datos si es mayor de 14 años, sin necesidad de autorización paterna, me refiero, ¿vale? Por supuesto, los menores de 14 años necesitan siempre autorización paterna y no deberían estar en ninguna red social, aunque ya sabemos lo que pasa, desgraciadamente. O bien se miente sobre la edad, o bien se dice que, bueno, lo que se comprueba de si haya una autorización paterna es muy débil, es básicamente, vamos, superable por cualquier chaval mayor de 8 años, vamos, por decir algo, ¿no? Entonces, y más con los de ahora, vaya. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente, sí es una cuestión que está encima de la mesa. Yo lo veo más como un debate ético que nos deberíamos de plantear. Legalmente está claro que un mayor de 14 años puede participar. Otra cosa es que realmente sería bueno hacernos, digamos, replantearnos éticamente esta norma o hacer alguna excepción realmente para verificar si realmente esto es bueno, no es bueno o qué medidas se tienen que adoptar a este respecto. Precisamente esta mañana leía que hay, bueno, en Estados Unidos, un número importante de estados, creo que 40 estados de Estados Unidos, han demandado a Meta, a Facebook, por el tratamiento, evidentemente, y el abuso en cuanto al tratamiento de datos de menores y a la influencia perniciosa que tienen los menores, la salud mental, sus algoritmos, ¿no? Y la verdad es que si pensamos en los algoritmos, son algoritmos que muchas veces están diseñados para generar este tipo de efectos, ¿no? Para generar adicción, para generar, digamos, una impacto necesidad, emocional. un impacto emocional, o sea, de una dependencia o de una influencia que cuando evidentemente estás en una edad sensible, como estamos comentando, la infancia por supuesto y desde luego la adolescencia también lo es, pues puede llegar a resultados que desgraciadamente en ocasiones incluso llevan al propio suicidio, ¿no? En casos muy extremos, ¿no? No podemos olvidar que incluso llega a la propia vida de las personas y sobre todo las personas sensibles. También pasa con adultos, por supuesto, pero desde luego los menores están más expuestos a esto. Por tanto, deberíamos de plantearnos realmente bueno, el acote de estas redes, el acceso a las mismas y sobre todo como sociedad, tanto ética como legalmente, qué nuevos límites debemos de poner a estas redes sociales para protegernos y proteger más
a nuestros menores, ¿no? En esto también la Unión Europea ha avanzado bastante, se han aprobado la famosa Ley de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales recientemente, que impone más controles, que impone más verificaciones, que obliga a estas grandes plataformas a explicar, a ser transparente en cuanto a sus algoritmos y en cuanto a las decisiones que toman. Y bueno, de momento ya han abierto expediente a X, a Twitter, a TikTok y a Meta con relación a las últimas noticias y fake news que comentábamos, por ejemplo, en el tema de Israel, ¿no? y de Hamas. Bueno, pues todo eso ya se le ha abierto expedientes de la Unión Europea. No olvidemos que le puede caer sanciones de hasta el 6% de su volumen de facturación mundial. Y no bueno, estamos dinero. dando los primeros pasos a ese respecto, ¿no? Pero bueno, el caso que planteas es interesante. En tu opinión, ¿debería venir por la vía legal los cambios para que tengan efecto? ¿O realmente, en tu opinión personal, Sí. es que nos toca a las familias ponernos las pilas en ciertos asuntos? Yo, sinceramente, opino lo segundo. O sea, primero, la primera responsabilidad, por supuesto, es de la familia. En el momento que le damos a un móvil a un menor, es como darle las llaves del coche. A nadie se le ocurre darle las llaves del coche a un menor de edad o alguien que no haya pasado por lo menos por una autoescuela, ¿de acuerdo? Y si lo hace, pues es un inconsciente y tiene que asumir la responsabilidad oportuna. Lo mismo cuando se habla del entorno en el que estamos, de redes sociales, etcétera. O sea, están muy expuestos nuestros menores, y lo primero que tenemos que hacer es nosotros como adultos, tanto familias como profesionales, o sea, hablo en general, no solamente focalizar la familia, aunque la familia tiene la primera responsabilidad. Debemos de ser los primeros que tomemos decisiones al respecto, saber si nuestros menores son suficientemente maduros o no, o tenemos que mantenernos vigilantes sobre las actividades que realizan nuestros menores para poder acompañarles en ese uso, ¿no? Yo quiero abrir un melón que ya me decís si es para este episodio o para el próximo. Pero querría bueno, por lo menos plantear eso de que un menor de 14 años que puede manejar un móvil, que puede utilizar una aplicación, que puede usar una película de desnudos, que puede montar la cara de otra persona, es inimputable. O sea, no tendría que tener un castigo adecuado a su edad. Yo no digo que se le mande a la trena, pero una persona que tiene esas competencias tecnológicas, que no es algo que se hace por accidente, o sea, que hay una deliberación, que además lo ha compartido, que además no sé qué, es decir, no lo puede hacer porque es inimputable. Pues Pero está la familia, no habría que... Bueno, a lo mejor la familia no sabe que lo hace. En este momento, Alf, es interesante lo que estás planteando, y más con los medios ahora mismo y el conocimiento que hay de la tecnología. Desde luego la ley es muy clara al respecto. Lo que sí, no digo que no se pueda hacer nada, por supuesto se puede llevar el asunto por vía civil, no por vía penal, y al final terminaría pagando la familia, desgraciadamente. No habría medidas para el menor, salvo que la familia obviamente opte por adoptar medidas sobre el menor, que desde luego debería hacerlo, lógicamente se medirían medidas correctivas, pero que ya dependería de la propia familia. No sería el Estado en sí mismo el que adoptaría esas medidas, ¿no? Entonces ahí, es un debate también interesante que se podría abrir, pero en este momento desde luego está claro, 14 años es la edad de imputabilidad. Es que también estamos hablando de redes sociales. A lo mejor las personas que escuchan esto, algunas ya saben perfectamente lo que son, pero otras a lo mejor tienen en la mente X/Twitter. Yo no lo voy a llamar nunca X, va a ser Twitter, solo le guste o no le guste. Me estoy acostumbrando a llamarla Twitex. Vale, es otra opción. Facebook, por mucho que quiera que se llame Meta, sigue siendo Facebook. Y la gente se cree que no hay más, pero realmente un WhatsApp, ¿verdad que también está considerado como red social? YouTube también es una red social, aunque no haya directamente tu hilo de mensajes privados, pero realmente funciona como red social. Esas, y seguro que me quedo muchísimas más. Hombre, sí, claro, Snapchat, no, muchas otras, claro. Snapchat también, aunque aquí tiene menos presencia. LinkedIn es una red social. LinkedIn también es una red social, aunque dudo mucho que los menores vayan allí a algo, ¿no? Pero bueno, es cierto, es una red social. No, es por abrir el espectro de qué se entiende por una red social. ¿Qué se entiende por una red social? Pero el problema es, creo yo, que el otro día explicábamos, si el 80% del problema sucede de las 8 de la tarde a la 1 de la mañana que están en casa,
no tiene mucho sentido generar la polémica de 9 de la mañana a 2 de la tarde cuando están en el colegio, cuando la mayoría del problema sucede fuera de ese entorno. Lo digo porque quizás también en el colegio tenemos que cambiar cosas, por supuesto que sí, pero tenemos que hacer un poco de autocrítica los adultos, ¿no? Los que somos padres de familia, las madres de familia y todos los tipos de familia que hay muchísimos y ojalá sigan así en este país, que es algo de lo que hay que enorgullecerse, pero que los pequeños no vienen con, como dices tú, no son nativos digitales, no. O sea, no vienen con ese libro bajo el brazo de que esto funciona así, va a tener este impacto en mi cerebro y va a hacer... No. Entonces, no sé yo que el centro tenga que estar pagando las culpas de lo que nosotros dejamos de hacer como adultos. Es mi opinión, ¿no? Sí, digamos, la primera, yo totalmente de acuerdo. La primera responsabilidad es de la familia, la segunda responsabilidad es de los profesionales, por supuesto de los educadores y de los También. que nos dedicamos a estos temas también. Pero evidentemente la primera es la familia. Si no tenemos concienciadas a las familias de el riesgo enorme que supone, no olvidemos que cada vez se le da el móvil a los niños a una edad más temprana. O sea, ya estamos hablando de que para que me dejen en paz, o sea, se le está dando incluso niños que ni siquiera casi saben hablar y ya se le da el móvil, por supuesto, para ver dibujos o para... Bueno, sí, pero eso también genera un impacto, porque pero genera ya estupidizarlos. Sí. Ya es un primer impacto, efectivamente. Además, en una edad muy temprana en la que lo que necesitan es todo lo contrario, es interactuar, es moverse en el entorno, es explorar, es montar broncas también, porque todos lo hicimos y tienen el derecho a hacerlo. Y lógicamente, y tú como padre, por eso tomaste la decisión de ser padre, tienes que asumirlo también, ¿no? De que tienes esa responsabilidad y tienes que lidiar con ello. Pero esta dejadez, desgraciadamente, que tenemos en muchos órdenes de la educación, digamos, doméstica, ¿no? Y esta dejadez de funciones un poco, voy a dejarlo en manos de otros o del centro escolar o de otros, digamos, que se encarguen de ello, pues desgraciadamente tiene unas consecuencias que vas a sufrir tú en primer término, bueno, el menor por supuesto en primer término y tú desde luego tu familia y tú personalmente, ¿no? Y esto luego es muy difícil de corregir, o sea, cuando realmente se han generado determinadas actitudes y se han fomentado o no se han limitado, luego ponerle coto es muy complicado. Sí, y yo añadiría además un daño que le llamo colateral a todo esto, porque sé que se están haciendo cosas muy mal en educación con la tecnología, muy mal. Desde tener un libro digital y haciéndolo de toda la vida en digital, porque sí, porque queda molón, pero que no aporta nada, y están horas y horas delante de una pantalla haciendo lo que podrían hacer de otra manera, mantener un sistema un poco anacrónico de forma de enseñar, que basado en la memorización y en los ejercicios repetitivos, eso hay que cuestionárselo también, pero si cuestionamos todas las prácticas, aquellas personas que hacen una buena utilización de la tecnología, realmente que da un valor añadido al uso tecnológico para que el alumnado sea más competente, para que se desarrolle como personas, para que sean críticos y creativos, pues también van a caer. Cuando se cepilla todo el mundo. Entonces, creo que es muy importante dar visibilidad a las buenas prácticas de aquellos profesionales. Y no estoy hablando de la escuela pública contra otra escuela, porque eso es un diálogo viciado y interesado, que sí que hay gente buena en todos lados trabajando y gente mala en todos lados trabajando, y la administración pública, lo siento mucho, pero está ahora muy dirigida a mirar qué bien lo hago porque tengo una etiqueta, y no está bien eso, no me parece que sea correcto, pero sí que hay gente que lo está haciendo bien en muchos sitios y que se va a cepillar todas las buenas prácticas y las malas. Creo que es muy importante ver las buenas praxis, y creo que falta una cosa que nos hemos olvidado en la escuela, que es la escuela de familias de verdad, la de vamos a tratar este problema, no voy a dar lecciones ninguna, vamos a tratar este problema, vamos a tratar con este especialista que venga aquí, vamos a tratar con este psiquiatra, vamos a tratar con este especialista de neurología, vamos a tratar con este otro especialista pediátrico, personas que aporten. Vamos a hablar con este abogado, va a venir Víctor, que es el que conocemos, y entonces vamos a tratar de forma multidimensional y con múltiples focos para dar la mayor información a las familias, que luego no digan, es que yo no sabía nada. No, sí sabías. Ahora sí puedes saber, pero es cierto que a las familias no se le está dando toda la información. Esto ha venido muy rápido y de tantos sitios que tampoco le podemos pedir a las familias, no, pero esto tenías que haberlo sabido. Mira, trabajo de 9 a 4, de 5 a 11 y intento hacer lo mejor posible con mi pequeño o mi pequeña. Se me ha escapado. A veces también creo que a las familias les pedimos
mucho, y luego a los profes también se les pide mucha chorrada que no tenemos que estar haciendo, y a lo mejor otras cosas que sí que tienen que estar haciendo no se nos pide, ¿no? Y bueno, y aquí lo dejamos porque Víctor, sí, ya no hay derecho a réplica, letrado, no hay derecho a réplica. Ya señoría, gracias, ya habéis señoría, presentado por su vuestras últimas conclusiones. A definitivas. ¿Se llama así las últimas palabras? O sea, las últimas palabras No. cuando se dice, bueno, para dictar sentencia, o sea, se dice a definitivas. Ya digamos queda ya visto, o Todo visto. dicho. Visto también Visto se para puede decir, sentencia. visto, Pues venga. y ya visto para sentencia, como se suele decir. Bueno, De la pues en audiencia, este muchísimas caso, gracias. la sentencia la ponen nuestros oyentes, los escuchantes de estos episodios del recurso, que trabajamos cada semana con cariño Manel Ribes y yo. Y bueno, pues ya sabéis, es verdad que siempre se busca echarle la culpa al eslabón más débil, porque es el que se lleva todas las tortas, y en este caso, pues la escuela, así como ente acorpóreo, pues es muy fácil, es un saco muy grande donde caben muchas cosas, entre ellas pues la culpa de que los niños pues griten en casa, no se concentren, estén todo el rato con el móvil, no se quieran mover delante de la televisión, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay alternativa, que hay otros mundos y que se pueden encontrar, ¿no? Así que mucho diálogo con los padres, intentar que comprendan que las edades del aprendizaje son determinadas y que no vale todo a todas las edades, y paciencia, que el camino es largo y el curso más. Así que, recursillistas, pues nada, que nos vamos otra vez de vuelta a los fogones a cocinar otro episodio para la semana que viene. Esperamos que os haya entretenido y como siempre, muchas gracias a Víctor por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros, y a Manel, que hoy ha estado muy contenido, así que eso también se agradece porque puede hablar el invitado. Así que nada, la semana que viene más. Gracias a todos. Gracias, Gracias a recursillistas. vosotros. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.